En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, en el Santo Evangelio de hoy, nuestro Señor hace un gran elogio de San Juan Bautista, diciendo que él era una persona que venía a preparar los caminos para su venida, los caminos para la venida del Mesías. Y nuestro Señor dice, ¿dónde está? ¿Qué han ido a buscar al desierto? No han ido a buscar cosas bellas como los reyes que están bien vestidos o que nos impresionan por su poder, por sus riquezas, sino a un hombre vestido con pieles, un hombre que hace penitencia en el desierto, que vive pobremente en la oración y en la penitencia y en el ejemplo que daba a todos los de su tiempo. ¿Por qué es lo que hacía San Juan Bautista? Dar el ejemplo de pureza, dar el ejemplo de penitencia, dar el ejemplo de oración. Entonces, ¿por qué la Iglesia nos insiste tanto en este tiempo de Adviento de hacer penitencia, de hacer purificar nuestras almas, purificar nuestros corazones? Porque es necesaria purificarnos para poder recibir a Dios, porque Dios no puede estar ahí donde está el mal. El mal excluye a Dios, el pecado es incompatible con la santidad de Dios. De ahí la necesidad de purificar nuestras almas, nuestra vida. Y esta purificación se hace durante nuestra vida. Toda nuestra vida debería ser una purificación. El tiempo de Adviento pues es un momento que se da un acento particular a purificar nuestros corazones, nuestras almas, pero toda nuestra vida debería ser un acto de purificación, de no solo hacer el bien, no solo evitar el mal, sino también purificar nuestras almas. Es una actividad constante que debería preocuparnos. ¿Y por qué es tan importante esa purificación? Porque, como digo, Dios no puede estar ahí donde está el mal. En un alma en pecado mortal, Dios se va. Dios no está presente de una manera espiritual, se puede decir. Pero esa purificación es la purificación más importante, es la purificación de estar o no estar en el pecado mortal. Y eso es ciertamente la más importante purificación que nos debe preocupar. Y es suficiente para no poder ir al cielo, es suficiente para ir al infierno eternamente, esa purificación. Es muy importante que estemos confesados, que estemos en orden con Dios, porque todos los días nos puede pasar algo, nos puede pasar un accidente, nos puede pasar, no solo los ancianos mueren, sino todos pueden morir, hasta los jóvenes, los niños, hay muchos casos. Y a veces no es una muerte así como de enfermedad, que uno puede prepararse, a veces puede haber una muerte súbita, la muerte inesperada, un accidente, un problema hasta de corazón, no solo le sucede a las personas grandes, pues a los problemas de corazón o otra cosa. Así que con lo esencial no se juega, con lo principal no se juega, porque todo está, toda nuestra existencia puede estar comprometida por un pecado mortal. ¿Qué decía nuestro Señor de Judas? Más le valía no haber nacido. Es decir, mejor no haber nacido que ir al infierno. Condenarse es muy importante. Entonces esa incompatibilidad de nuestra alma, del alma en pecado mortal con Dios, ya no puede recibir a Dios, ya está separado de Dios. Pero también de otra manera podemos no ser privados de los bienes de Dios, porque aunque tal vez una persona no viva en pecado mortal,
vive en una cierta apatía espiritual, un cierto negligencia constante que muchas veces conduce al pecado mortal. Fácilmente, alguien que vive una cierta negligencia constante de su alma, pues es fácil que a momento dado tenga una tentación y pueda caer. Entonces sí, es peligrosa ese estado de alma de tibieza. Entonces también debemos purificarnos no solo del pecado mortal, sino también del pecado venial, de los pecaditos, de las negligencias, de las infidelidades que parecen que no son graves, son detalles, y decimos, no, pues no importa, con tal que me salve mi alma. Hay quienes dicen es así, pero a veces Dios castiga con la condenación a esas negligencias constantes, porque conducen al pecado mortal. Entonces esta purificación de nuestra alma es la conversión. En realidad la conversión no es solo la conversión de los grandes pecadores que están fuera de la iglesia y que se convierten y se hacen católicos, sino también de los católicos que son pecadores y se convierten a una vida más ferviente, más cristiana, y le dan más cabida en su corazón a Dios, a sus gracias, a su presencia. Aun si Dios pueda estar por la gracia en un alma, pero esa gracia se ve como prisionera, como impedida por esa vida de disipación, de pecaditos, de tibieza espiritual. Entonces Dios está como a disgusto en esas almas que están en estado de gracia, pero que viven una vida disipada, o que tienen muchos pecados veniales. Dios se siente como prisionero. Es como si nos invitaran a una casa sucia y que nos dieran una silla sucia y que nos dieran una comida que está ya dañada, que ya huele mal. O sea, eso molesta. Eso, o que alguien que nos da un regalo que está defectuoso, nos sentimos mal. Entonces esa es la actitud de nuestro Señor en esas almas tibias, en esas almas que no quieren dar todo. Y para que Dios se dé, pues también es necesario que nosotros nos demos. Si nos damos más generosamente, la presencia de Dios es más franca, más grande. Por eso en las vidas de los santos, porque Dios estaba presente en esas almas de los santos, como San Juan Bautista, porque habían hecho una obra de conversión en profundidad, no solo superficial, sino profundamente en su alma. Corregirlos, no solo los grandes pecados, ¿verdad?, sino también en todos nuestros detalles, nuestros defectos, nuestros vicios. Y ese es el trabajo de la vida cristiana, de la vida de la virtud. Las virtudes crecen, aumentan, no aumentan por los buenos deseos, no aumentan por los buenos propósitos, no aumentan por las buenas intenciones, aumentan por los actos. Cada vez que hacemos un acto que nos cuesta, estamos desenvolviendo una virtud, estamos incluso purificando nuestro corazón, nuestra alma, por ese esfuerzo, por esa lucha. Y entonces la virtud crece, ¿verdad? Por ejemplo, ejerciendo la paciencia aumenta. Una persona paciente es la que ha practicado la paciencia, no es el que leyó un libro y dice yo sé lo que es la paciencia, y creen que porque leyeron buenos libros ya tienen todo lo que ellos leyeron, pero no, las virtudes se adquieren, es algo que se ejerce, como el ejercicio físico, ¿verdad? No es porque leemos libros de ejercicio físico que ya tenemos el cuerpo desenvuelto, tenemos la fortaleza física, pero la fortaleza física se adquiere por las obras, por los ejercicios, por el trabajo constante, y ya el cuerpo se desenvuelve. Una persona que trabaja, que hace ejercicio, se vuelve fuerte. Pues es lo mismo la vida espiritual, las virtudes se ejercen, se desenvuelven y se purifican.
¿verdad? Un alma se purifica cuando tiene, por ejemplo, que ejercer la paciencia, ¿verdad? Purifica su alma, la paciencia nos ayuda a purificar muchos de nuestros defectos, ¿sí? O algún esfuerzo de penitencia, o simplemente hacer bien nuestro deber de Estado, que también puede llamarse a veces una penitencia. Cuando vivimos en condiciones muy difíciles, puede ser una verdadera penitencia el deber de Estado. O sea, hay personas que para trabajar tienen muchas privaciones, muchas dificultades. Hay que ofrecérselo a Dios, y puede convertirse en eso que sería normal, pero que si se hace en un espíritu cristiano se vuelve también una penitencia. Y esa purificación constante de todas nuestras facultades, de nuestra inteligencia, ¿verdad? Purificar lo que leemos, lo que hablamos, lo que vemos, porque cuando tenemos en nuestra imaginación muchas imágenes malas, que aunque nos parece que no las hemos aceptado, pero que estamos en la calle y estamos mirando cosas, eso está en nuestra memoria, en nuestra imaginación. Cuando estamos rezando, esos pensamientos pueden venir, pueden distraernos, pueden debilitarnos, pueden hacernos hacer pecados veniales, o espero que no graves. Entonces hay una purificación también de la inteligencia, de la memoria, purificar nuestras miradas, no estar mirando todo, para que nuestra alma sea limpia, que sea transparente. Pues de ahí la importancia que hoy ya casi ya no hay almas inocentes, ya no hay almas limpias como en otras épocas. Ya los niños ven todo, saben todo, hablan de todo en las escuelas. Entonces esas almas inocentes ya no son tan inocentes. ¿Cómo van a desear las cosas de Dios si su imaginación, sus conversaciones están llenas de tonterías o de cosas malas, francamente? Entonces esa purificación es a un nivel interior. La purificación de nuestra voluntad. La voluntad hay que quebrantarla en el sentido del mal. O sea, la inclinación que tenemos nosotros al mal ya es algo que lo tenemos de nuestro nacimiento. Pero eso se quebranta, ¿verdad? O sea, yo tengo ganas de decir algo que no está bien, yo estoy enojado, yo estoy molesto, voy a decir algo desordenado. Entonces, guardo silencio, me aguanto, o digo lo contrario, ¿verdad? Es quebrantar nuestra mala voluntad, no nuestra buena voluntad. Y es una purificación de la voluntad, purificación de todas nuestras facultades, de nuestros deseos, ¿verdad? Tenemos deseos a veces de divertirnos. Puede haber diversiones que son sanas, puede haber diversiones que son malsanas. Entonces, purificar también esos momentos de distracción para que sean como Dios quiere, para que sean para gloria de Dios. También cuando hacemos algo que nos distraemos o que platicamos con los demás, que leemos algo que nos gusta, pues que sea algo sano. Y cuesta a veces renunciar a cosas curiosas, ¿verdad? Que nos atraen nuestra curiosidad, pero que no son realmente cristianas. Ah, pero eso no es pecado mortal. Sí, tal vez no lo es. Pero eso no justifica el pecado venial. Eso tampoco es pecado venial. Sí, pero eso no justifica la mundanidad tampoco. Hay cosas que aparentemente no son pecado, pero nos quitan el gusto del pensamiento de Dios, nos quitan el gusto de la oración, nos quitan el gusto de la generosidad en la vida cristiana. También de eso hay que purificarse. Ciertamente el ejemplo de San Juan Bautista era un ejemplo heroico, ¿verdad?, de esta purificación. Se fue al desierto donde no hay ni qué comer. Él comía animalitos de insectos. Él se vestía con pieles de animal. Y él rezaba todo el tiempo. No tenía
que vamos a pasear o que vamos... No, él pasaba su tiempo completamente dedicado a Dios. Para el hombre moderno eso es inconcebible. ¿Cómo puede vivir alguien así? Es una locura, ¿verdad? Y el esfuerzo que implica la purificación es algo que hoy el hombre moderno no quiere aceptar, porque hoy se trata de no hacer esfuerzo y de hacer todo agradable. Esa es la filosofía del hombre moderno, que es hedonismo americanista, que es el placer constante. Y no es así. La vida cristiana es una lucha, es una cruz. El placer, la alegría, la felicidad completa están destinadas para la otra vida. Y esta vida está hecha para ganar la otra vida. Esta vida no es el puerto, no es el descanso, no es el fin. Es un medio, es un paso para prepararnos a la otra vida. Entonces, si vivimos como si esta vida es el fin, estamos en un error, estamos en una fantasía. Dios no piensa así, aunque nosotros lo queramos pensar así o tomarlo así. Dios no lo piensa así, y Dios no ha hecho las cosas con ese fin. Así que si no seguimos lo que Dios piensa, estamos en la ilusión. Y el día de nuestra muerte, ¿qué va a pasar? ¿Cómo te preparaste para la eternidad? Nuestro Señor nos va a decir, ¿cómo te preparaste para la eternidad? ¿Qué es lo que has hecho para la eternidad? Entonces ahí va a haber un acto de justicia. Pero los dones de Dios son castos, son santos, y necesitan un lugar santo para estar ahí. Por ejemplo, tenemos un objeto de arte, un objeto bello, un objeto de oro, lo ponemos en una mesa bella sobre una pequeña carpeta, algo que luzca, ¿verdad? Porque es algo de valor. Entonces, así es también los dones de Dios. Si Dios los pone en esas almas que están dispuestas, que están purificadas, que son inocentes, que son generosas, que son virtuosas. Y ahí Dios da sus dones de gracia y de santidad. Entonces, si hoy, por ejemplo, en la educación, a los niños no se les infunden las virtudes, ya no se le dan exigencias. Haz un esfuerzo, haz esto. No se trata de tiranizar a la gente tampoco, pero se trata de que los niños tengan esa actitud de esfuerzo cristiano, de lucha, de combate contra el pecado y de sacrificio, de buenas obras. Pero ya a los niños no se les pide esfuerzos. Si quieres divertirte, pues ponte a ver la televisión. Sí, no quiero que me des problemas, haz lo que quieras. Y así los padres modernos dejan que sus hijos se echen a perder, aunque sean buenos niños. A veces los niños, tal como Dios los hizo, tienen buenas inclinaciones y nos simpatizan, nos parecen buenos, pero esa bondad es más bien algo así como una apertura a recibir, más que porque ellos no saben, necesitan aprender, necesitan saber, necesitan aprender a ejercer todas esas facultades que Dios le dio, y eso es un esfuerzo, no se hace así solo. Y es cierto que la virtud cristiana es pesada a veces, es difícil, y todos los más grandes santos son los que más lucharon, los que más se esforzaron, los que más se purificaron. Entonces queremos que en nuestras almas y en nuestras familias haya grandes santos, pues tenemos que ser grandes luchadores, grandes combatientes, penitentes, y la conciencia de purificar siempre el corazón, la inteligencia, la voluntad, nuestras facultades, tal como Dios lo dice. Ejercer las virtudes, no basta decir sí, las virtudes son en el catecismo prudencia, justicia, templanza, justicia. Pero no basta de saberlas, hay que ejercerlas.
Y eso es la obra de preparación a la venida de Dios, la venida de sus gracias. Así como San Juan Bautista preparó los corazones a la venida de Jesucristo, así nosotros nos estamos preparando para la venida de Jesucristo esta Navidad. Y el don de la gracia que Dios nos dará será en la medida de nuestra generosidad. Así que pensemos que no se trata de hacer penitencia por hacer penitencia, tiene un objetivo, es purificar la inteligencia, la voluntad, las facultades, y incluso las malas tendencias de nuestra naturaleza, de nuestro cuerpo, para que Dios pueda hacer de nosotros su sede, su instrumento y el lugar de su gloria, porque el alma del justo se compara al cielo. ¿Por qué el cielo? Porque Dios está ahí, está presente. ¿Qué es el cielo? Es el lugar donde Dios vive, donde Dios está. Pues nosotros debemos ser un pequeño cielo si vivimos en gracia de Dios y con un alma pura. Así que pidámosle mucho eso a los santos del Antiguo Testamento, pidámosle a la Virgen María, la Inmaculada, que mañana festejamos, porque ella recibió al Mesías, y más que ella colaboró, ella le dio a Jesús, al Mesías, su cuerpo, porque ella era pura, era la Inmaculada Concepción. No solo nunca pecó, sino también ya fue concebida sin pecado. Es una gracia muy particular, única, pero es nuestro modelo, la Virgen María, y por eso ella es el más grande santo, si se podría decir, del cielo, la Virgen María, más grande que todos los santos juntos, por su inocencia. Eso permitió los dones de Dios y la presencia de Dios en su alma. Así que, pero si ella sufrió, ella luchó toda su vida, no fue fácil para ella. Por eso hay un pasaje del Evangelio donde está nuestro Señor predicando y algunas personas se acercan y le dicen: mira que tu madre y unos familiares tuyos están ahí afuera esperándote. Y nuestro Señor dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Sino aquellos que hacen mi voluntad. O sea que la Virgen recibió dones, pero lo que cuenta es que ella fue fiel y hizo la voluntad de Dios. Entonces no basta recibir gracias de Dios, de saber cosas muy bellas, de leer buenos libros. Hay que vivir esa vida cristiana. Entonces vamos a pedirle a San Juan Bautista, que es un santo que nuestro Señor hizo los más grandes elogios, para que Él nos haga conocer a Dios y que nos ayude a obtener las disposiciones que son una condición para recibir a Dios. Ave María Purísima.